tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Fría semana, ¿eh? Bueno, en realidad, mientras el gobierno dice que la macroeconomía anda fantástica, la microeconomía, o en todo caso, las familias, el grueso de las familias, no lo sienten así. Uno de los grandes temas es el endeudamiento. 20, para ser exacto, 20.900.000 es lo que marca el Banco Central de familias endeudadas. Somos 47 millones, de los cuales 5.800.000 están en situación, no sé cómo se llama, en los deudores, pero con un atraso en el pago de 90 días. Es una situación tremenda. La respuesta presidencial fue: nadie le pone un revólver a nadie para que se endeude. Yo guardo para mí que cuando la panza de uno y de sus hijos pide comida, uno hace cualquier cosa, inclusive llegar a un usurero. Hoy vamos a tratar este tema aquí, así que los invitamos a participar. Y pido mil disculpas a Ailén porque este hermoso vestido con estos detalles preciosos ya de la nueva temporada, me lo olvidé. Yo digo la verdad siempre. Pido disculpas, pero bueno, Marcos nos va a recordar. Sí, los aritos de María Rosúa son preciosos, si me los querés tomar azul. Mira, y en distintos colores. Este es bellísimo, y de este otro lado, uno en verde y otro en azul. Precioso, no es que me equivoqué, ¿eh? Bueno, ¿dónde le encontramos a Ailén, Marcos? Ailén Cous está en Dorrego 911, sí. Su WhatsApp 341-542-8348. Bueno, tiene cosas bellísimas ya de la nueva colección. Y ahora vamos a presentar a nuestras invitadas. Así es. La doctora Patricia Ferrareto, abogada, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores que funciona en la Asociación Empleados de Comercio de Corrientes 450, asesorando en los derechos básicos de los consumidores, evitando abusos de mercado, garantizando el cumplimiento de las leyes y protegiendo los derechos económicos, de salud y de seguridad de la ciudadanía. A su lado está Norma López, concejala del Bloque Justicia Social 2021-2025, reelecta por lista Rosario Sin Miedo, Frente Más para Santa Fe. Integra la Comisión de Producción y Promoción del Empleo, integra también la Comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos y la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Su primer mandato como concejala fue en 2009, desde entonces mantiene una agenda relacionada al feminismo, la producción y el empleo. Y también nos visita Florentina Martocia, o Martocia, politóloga, investigadora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, seccional Rosario, especialista en economía política, analiza el impacto de las políticas económicas nacionales en el empleo industrial, la caída de pymes y la conflictividad laboral en la provincia de Santa Fe. Bienvenidas. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, te pido, Norma, un poco que nos introduzcas en el trabajo que ustedes vienen realizando con, las panelistas de hoy, por así llamarlas. Todas mujeres. Sí. Y además que, da cuenta también de lo que significa hoy el trabajo comunitario y de resistencia, digamos, a un modelo económico que básicamente está en cabeza de mujeres en manera territorial y de distintas instituciones. Con el tema del endeudamiento familiar, desde diciembre del año pasado, cuando se empezaron a conocer los primeros datos del Banco Central de la República Argentina, que se hicieron públicos en enero 2026, da cuenta del crecimiento, un crecimiento abrumador de la mora. Y esto se debe a la mora en los créditos. El crédito en nuestro país siempre estuvo ligado a la activación del consumo, al progreso de las familias y al progreso de la industria y el desarrollo productivo. Ahora bien, cuando hablamos de las características del endeudamiento familiar 2026, estamos hablando de que eso es deuda tomada para el alquiler, para costear gastos en salud y básicamente para la canasta familiar, es decir, para poner el plato de comida en la mesa. Eso hizo el endeudamiento que hoy tenemos y que ni siquiera es gracioso lo que dijo el presidente de la Nación, de que nadie le puso una pistola en la cabeza a las personas para endeudarse, sino que es el mismo sistema económico que él reproduce y trata de profundizar con tantas asimetrías que existen.
y que estemos en forma conjunta, colaborando con distintas organizaciones, es lo que hoy exige la política para poder acompañar a nuestros vecinos y vecinas. A mí me da un poco de vergüenza cuando la política no sabe qué hacer en estas situaciones, ¿no? Bueno, también nos tensiona a nosotros y a nosotras para poner un límite a este modelo y además ir acompañando. No podemos dar la espalda, dar vuelta a la cara cuando estamos hablando de cosas inéditas en nuestro país, ¿no? La ley Bases lo que hizo fue eliminar todos los topes en los créditos y en las tasas aplicadas en las tarjetas y las tasas aplicadas por las tarjetas al sistema financiero en cuotas. Nunca antes habíamos tenido que en el supermercado o en la granja del barrio nos aceptaban cuotas en tarjetas de crédito. Y eso en principio se vio como un aliciente, un alivio para la familia, que no llegabas a fin de mes, que no tenés la confianza del fiado, pero que sin embargo es que no podés de otro modo llevar un plato de comida a la mesa. Por eso es que tanto con la Unión de Usuarios y Consumidores, que es una organización muy tradicional en la ciudad de Rosario y a nivel país, que ha venido trabajando por los derechos ciudadanos hace mucho tiempo, tarifazos en la época del macrismo, bueno, también el tema de alquileres y ahora con endeudamiento para el asesoramiento y acompañamiento. Y en el caso del CEPA para nosotros es muy importante porque además son politólogos, politólogas, economistas jóvenes que también dedican parte de su producción intelectual al servicio de distintas organizaciones como para tener no solamente datos, los datos para qué nos sirven y las estadísticas para proyectar y mejorar las políticas públicas, claro, pero también la incidencia para que puedan los gobiernos tomar distintas decisiones, que aún nos faltan, porque nuestros gobiernos no están reaccionando del modo que necesitaríamos en materia de cómo acompañar a las familias en materia de endeudamiento. Sí, y la sustentabilidad de todo proyecto necesita ser absolutamente serio y estudiado desde el punto de vista de los fríos números, porque de lo contrario después te dicen, bueno, sí, todo lo tuyo está muy bien, pero justificame de dónde saco la famosa plata, ¿no? Quiero, Patricia, que nos cuentes, vos hace mucho tiempo que estás en el tema de los consumidores. Y hace mucho tiempo que estamos trabajando con la Unión de Usuarios y Consumidores, acompañando al ciudadano a que asuma la característica más distintiva que tiene la persona en democracia, que es la de ser un sujeto de derechos. Yo te lo preguntaba porque para saber cómo vino en los años que vos estás trabajando en esto, si hay un aumento de necesidades, un aumento de asistencia en lo legal para no ser doblemente abusados, ¿no? Curiosamente, en este tema del endeudamiento, nosotros, si nos tenemos que remontar a épocas similares, donde la cuestión económica azotó muy fuerte a las familias y a las personas, debemos irnos irremediablemente a los 90. En esa época, las cuestiones vinculadas a la economía y a los desastres que las políticas económicas realizaban e impactaban en las economías familiares, estaban más ligadas a una cuestión de la economía vinculada a la producción o a la comercialización de bienes y servicios. Entonces, impactaba generando una cuestión de insolvencia, de no poder asumir los compromisos que se habían tomado al momento de abrazar la expectativa de un determinado crecimiento económico. Ello derivó, en crisis vinculadas a los créditos hipotecarios, créditos prendarios y demás. El sujeto en esa época era un ciudadano que estaba profundamente enojado, frustrado y muy movilizado y reclamaba a las asociaciones que nos embanderáramos y que tuviéramos un protagonismo muy fuerte en la defensa. Al momento de la defensa. En este caso, lo llamativo es que nos encontramos con un endeudamiento que es de otras características, profundamente diferentes. Y es un ciudadano que está desorientado, que de alguna manera se encuentra atravesado por la culpa de estar endeudado, que está sometido o postergado y que le cuesta mucho. Lo que más cuesta en este momento es ir en búsqueda de esa ayuda. Entonces, generalmente cuando la persona llega, ya la crisis ha ganado mucho terreno. Entonces, pero no consulta rápidamente. Por la vergüenza.
por la culpa. Te primeriza en esa situación, digamos. Exactamente, porque hoy, como bien señalaba Norma, la deuda se la ha ilustrado muy bien como una deuda de sacrificio. Es una deuda en la que la persona se siente... Que falló. Exactamente, exactamente. Y azota a los hogares más vulnerables. Acá la cuestión es que el ciudadano que está atravesado por esta crisis es el ciudadano que... el que más hundido está en la crisis es el ciudadano que tiene necesidades económicas apremiantes porque es inquilino, porque es una mujer Mamá, jefa cargo, o jefe de hogar, sí, exactamente. sí, sí. Y no pusimos un tema que va, ahora la quiero saludar a Florentina, pero un tema que subyace y que acá en Rosario, un compañero nuestro que se dedica a eso, nos lo alertó hace tiempo, es Claudio Verón, que dijo, ojo, porque hay secuestros express que terminan muchas veces mal, que terminan a veces de la persona endeudada o de un familiar, porque el usurero, claro, lo extorsiona para que le terminen pagando. Es decir, tiene aristas que uno no es lineal, no es solamente el endeudamiento, efectivamente, esto que plantea Patricia con la vergüenza de, bueno, me endeudé, sino todas las consecuencias que trae. Efectivamente, porque al llegar tarde claro. Al solicitar la consulta, muchas veces cuesta más al operador jurídico, que también es víctima de esa misma desorientación, porque nosotros notamos eso, cuesta mucho que las asociaciones de usuarios y consumidores están muy acostumbradas y son la primera ventanilla de consulta y de contención ante este tipo de situaciones. Pero esto impacta en diferentes escalas. Claro. También al operador jurídico le cuesta mucho tomar conciencia de la gravedad y la profundidad del problema y de la necesidad de hacer planteos que colaboren, contribuyan a la contención de estas situaciones. Claro, porque en etapas anteriores el consumidor, digamos, iba a protestar contra alguien que lo estafaba, que le vendía un celular que no funcionaba, que la garantía no aparecía, y ahora el que tiene, digamos, el problema es se siente suyo, parte del ¿no? problema, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque acá está lo más perverso de esta situación. Los bancos han tomado todas aquellas cuestiones vinculadas a los reconocimientos de derechos de los ciudadanos y han realizado protocolos que ven esta cuestión como un obstáculo a la concesión del crédito. Entonces, cuando el ciudadano va a tomar un préstamo, no es nunca debidamente informado. Claro. No es nunca... Además, recordemos, pero quiero, ya voy a vos, Florentina, pero recordemos que hubo un momento del gobierno del presidente, hará un año, una cosa por el estilo, que el propio presidente instaba y parecía que la inflación venía controlándose e instaba a tomar créditos y por ahí la gente se endeudó creyendo en que la cosa iba a ir bien. Es que ahí está, ahí está la cuestión, ahí está lo perverso del tema, porque movidos por esa premisa, este ciudadano fue a tomar préstamos a baja tasa, se endeudó, esas tasas estaban tramposamente a la baja para licuar deuda del Banco Central. Después eso generó cambios en materia de variables macroeconómicas, las tasas crecieron y el problema no fue de los bancos, pasó a ser del deudor. Y acá hay un reconocimiento expreso en abril de este año, ni más ni menos que el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, dijo, sí, es verdad, los bancos no han sido debidamente... Sí, me llamó tanto la atención, no corren riesgos, esa dijo, cuestión con el endeudamiento. Claro, porque la verdad no tuvieron la suficiente expertise al momento de conceder los préstamos. Sí. Esa declaración es ni más ni menos que una confesión de que los bancos y la entidad que los controla, que los supervisa, el Banco Central de la República Argentina, actuó en contra de una premisa que es la del préstamo responsable. El proveedor de servicios financieros, que es el banco, es el que debe, al momento de otorgar el préstamo, corroborar que la persona que lo va a tomar se encuentra en condiciones de pagarla. Claro.
De no hacer eso, violenta un principio que es el del préstamo responsable, y eso es lo que ha sido el primer escalón para que el ciudadano hoy esté en un estado de necesidad, en la cual debe estar eligiendo entre satisfacer necesidades básicas de supervivencia o pagar sus deudas. Esto no es inocente, esto no es casual, esto no puede pasar desapercibido y esto debe exigir una corrección a nivel jurídico. Por eso las asociaciones y los operadores jurídicos deben estar realizando planteos que contribuyan a formar una masa crítica para que, ya que todavía hay una cierta mora legislativa en legislar sobre este tema, empiecen a haber correcciones a nivel judicial. Florentina, ustedes lo han trabajado, vi parte de un trabajo realizado por ustedes a nivel nacional y, bueno, por supuesto, con correlato local, sobre el endeudamiento, los bancos, cómo actuó el Banco Central y cómo está la masa de deudores y catalogados en los puntos, lo que son de más riesgos o incobrables a los que no son. Pero me gustaría que nos lo cuentes. Bueno, sí, como bien decías, hicimos un informe desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que habla de la cantidad de deudores o de las familias endeudadas en términos del Banco Central que hay en Argentina. A nivel nacional tenemos algunos datos también a nivel provincial, de la provincia de Santa Fe, pero básicamente lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de deudores morosos, que son aquellas personas que tienen una irregularidad en el pago de su deuda de más de 90 días, de más de 3 meses, estamos hablando de 6 millones de personas casi, bien como decías al principio, y más o menos 21 millones de personas endeudadas, pero cuando hablamos de endeudadas pueden ser personas que tengan pagos con tarjetas de crédito. Entonces lo importante es hablar de la irregularidad en el pago de las deudas, que como bien dijeron todos antes, tomamos una deuda, después somos incapaces de pagarlo. En relación a esto, nosotros hacemos un estudio que analiza bastantes variables y la verdad es muy interesante. Pero tenemos dos grandes conclusiones. La primera es que el problema fundamental de la deuda es un problema de ingresos, ¿no? Cuando nosotros miramos las distintas variables, vemos que cuando deja de crecer el poder adquisitivo de los argentinos o se estancan los salarios registrados privados, hay un aumento muy grande de la irregularidad en el pago de las deudas. Entonces eso lo que nos dice es que la gente se está endeudando porque no llega a fin de mes, ¿no? Esa es una variable fundamental. Además, lo otro que podemos ver con el índice de salarios del INDEC es que la gente perdió noviembre 2023 versus mayo 2026, que es el último dato disponible, un 10% de su poder adquisitivo. ¿No? Podemos comprar un 10% menos. Ahora, si analizamos el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas con un IPC reponderado, que es una discusión que nosotros venimos dando hace mucho, que es que la forma en la que se mide la inflación no es representativa del consumo de los argentinos. Exactamente, fue ese conflicto. Si lo medimos así, los argentinos tienen un 20% menos de poder adquisitivo, que es muchísimo. Entonces, cuando analizamos por qué la gente está tan endeudada, hay un nivel de responsabilidad de los bancos y del estudio de a quién se le da dinero y a qué tasa, sí, claro. Pero también hay un gran problema de incapacidad de llegar a fin de mes y de tener que endeudarse para comer, como bien decían todas ustedes, y eso es lo que nos dicen los datos desde el CEPA. Y después tenemos otro problema que es la de que se dispararon las tasas, ¿no? Como bien decían, que hubo ahí una cuestión de suba de tasas que después se terminó profundizando con el desarme de las LEFI, que es otro tema, pero seguramente ya lo escucharon, que hubo una gran inyección de dinero, de pesos en el mercado, y los bancos tuvieron que salir a prestar plata a tasas más altas porque ya no se la prestaban al Banco Central, una cosa así. Entonces, ¿qué pasó? Se dispararon las tasas y la gente quedó endeudada para cubrir sus servicios básicos, en la gran mayoría de los casos, a tasas que son imposibles de pagar. Estamos hablando que con los bancos a junio, si no me equivoco, estamos hablando de tasas de un 5,6% más o menos, que el último dato de inflación dio 1,9%, ahora el próximo sale el jueves. Es irrisorio, y con las billeteras virtuales, a febrero es la última estimación que tenemos, nos da un 12% mensual, lo cual terrible, y más si pensamos cómo crecen nuestros salarios, que claramente no solo no va de la mano con la inflación, sino tampoco va de la mano con el aumento de las tasas. Así que eso es lo que estamos viendo. ¿Y hay más deuda en el sistema bancario tradicional que en las fintech o las billeteras? ¿Está repartida? Sí, en realidad cuando el nivel de morosidad, que es de lo que estamos hablando, el nivel de morosidad se explica en un 80% por los bancos y en un 20% por las billeteras virtuales. El nivel de deuda en bancos es más alto y lo que hemos podido detectar es que en realidad primero la gente se endeuda con los bancos, después con las billeteras virtuales. Hay una cosa así. Exactamente.
y con las dos al mismo tiempo, digo, no es una o la otra, eso es importante, las dos, o en el prestamista del barrio también, pero sí la mayor cantidad de créditos los explican por los bancos. Pero depende también mucho de la edad de los que toman deuda. Que es tu ámbito, pero tengo entendido que te invitaron al Congreso de la Nación a exponer sobre esto y tal vez involucrar legisladores nacionales para que, bueno, cada uno en su lugar, en su territorio y a nivel nacional se hagan eco de esto, ¿no? Nosotros tenemos 4 proyectos que incorporamos en el Consejo Municipal que tiene que ver con decirle al intendente, aún más desde que somos ciudad autónoma, de que conduzca un proceso que sea de un fondeo entre sector público y privado. Nosotros tenemos además una gran herramienta a través del Banco Municipal de Rosario. Ese fondeo público tiene que ver para poder tener un parate en lo que significa el endeudamiento y poder acompañar a nuestras familias, unificando créditos, poniendo educación financiera, pero después hay algunas otras cosas. ¿Qué pasa con el endeudamiento por lo que significan las expensas? Entonces también decimos, claro, bueno, tenemos el banco a ver qué posibilidades tenemos de tener un crédito a tasas muy bajas, y que no esté ligado al deudor, sino que esté ligado directamente con la administradora, cuestión de también ayudarle y aliviarle a la persona que no pudo hacer frente a esas expensas. Después tenemos un programa específico de educación financiera, hay otro que estamos trabajando con la Oficina Municipal del Consumidor para dotar de más herramientas para el seguimiento. Nosotros tenemos delegadas las atribuciones de la Ley de Defensa de Consumidores y Consumidoras en nuestro país en la Oficina Municipal, que depende del Consejo. Tenemos que dotar de más herramientas para que pueda ser más efectivo ese acompañamiento. Y por último, un dato que también que tenemos que agregar porque tiene que ver con esto de los créditos en los bancos, con las billeteras virtuales y con los prestamistas, que es la caída del empleo. En el mes de marzo, fines de marzo de este año, tuvimos, que son datos oficiales, que el Ministerio de Trabajo de la Nación dijo que había 900.000 asignaciones familiares menos. Las asignaciones familiares es el derecho de niños y niñas que tienen sus padres en relación de dependencia. 900.000 menos en el país en marzo. Es decir, que al menos promedio hay 450.000 en ese momento puestos de empleos menos. Claro. ¿No? Entonces, la precarización laboral también hace, porque eso es un corrimiento para el Estado. Digamos, como parámetro, decimos dónde tenemos que fortalecer. Entonces decimos, bueno, el municipio tiene programas para el fortalecimiento de familias monoparentales. ¿Por qué queremos fortalecer y que sea prioritario el salvataje de esas familias? Porque de cada 10 familias monoparentales, son 9 al frente de hogares mujeres. Entonces, el varón también va a estar incluido, pero hay una clara priorización. Y fuimos, digamos, al Congreso de la Nación a partir de una iniciativa de la diputada nacional Julia Estrada, que también nos representa y es una compañera de santafesina, y participamos de la Comisión de Defensa del Consumidor, que está presidida por el compañero Hugo Yasky. ¿Cuál fue la iniciativa? Primero decir, bueno, que los municipios tenemos cosas para hacer, los gobiernos locales tienen cosas para hacer y que tiene que ver en esto del cuidado de las familias. Los prestamistas son los que terminan complicando a nuestras familias con debilidad territorial, porque terminan, si no pagás, a la semana que te dieron el crédito, te lo triplican, te lo multiplican, digamos. Pero además de eso, después, las familias son hostigadas para que vos entregues a los pibes jóvenes o para que las mismas mujeres entren en circuitos ilegales económicos, ¿no? O entreguen a sus hijos en distintas situaciones. Y le fuimos a pedir a nuestros diputados y diputadas que hagan un esfuerzo para poder sancionar leyes de protección ante estas situaciones. Volver a tener topes en las tasas, en los intereses. Ahí vi que el senador Lewandowski presentó un proyecto sobre eso. Y Marcelo Lewandowski presentó un proyecto y hay otros proyectos y son todos del espacio de Fuerza Patria, porque efectivamente lo que hace La Libertad Avanza es ni siquiera sentarse en las comisiones a discutirlo. Bueno, convalidan. Vi, no sé si será así, pero una de las cosas que leí, que la explicación, porque le están solicitando que, bueno, que se traten estos temas, estoy hablando del Congreso de la Nación. Sí. Y la respuesta del gobierno, del oficialismo, digamos allí, es lo vamos a resolver porque vamos a bajar la inflación, por lo tanto no es un
problema de urgencia. Sí, lo que pasa es que la inflación baja porque la gente no consume. Claro. O sea, tenemos cada vez más niveles de malnutrición, de peor calidad de acceso a la comida. Y acá en la provincia, lamento, la invité, no podía estar, la diputada, creo que es del socialismo, de Unidos, Giselle Mahmoud. Ella presentó, está en la legislatura, un proyecto que en muchos puntos tiene que ver con lo que vos mencionás o lo que has presentado, de protección de consumidores y usuarios, pero donde inclusive mecanismos de prevención y transparencia, el tema a través de consumo de las causas, los servicios extrajudiciales, el Banco de Santa Fe, en el tuyo vos es lógico, ponés el Banco Municipal de Rosario, planes de alivio fiscal y un tema que no es menor, creo que pretendería o implica este proyecto la formación de una oficina de educación ante, digamos, claro, de que sepamos, porque no es cuestión en la desesperación de endeudarnos, sino saber la letra, como antes se decía, ¿te acordás? La letra chica. No, sigue estando la letra chica. Sigue estando, sí, antes le decíamos... Poco eso, la bueno, leemos. Se está moviendo esto, pero como vos decías al principio, Norma, por ahí la política que tiene otros tiempos no está dando las respuestas necesarias para la desesperación y la urgencia de las familias, ¿no? El gobierno nacional es el que tiene que cambiar la política económica, pero la obligación de todos los sectores es que acompañar a que se profundicen esos cambios, digamos, porque, cada vez le dan más espacio a Galperín, a lo que es. Tenemos un grave conflicto con lo que son las billeteras virtuales, por la forma en que se han dado y por los créditos, intereses. Por los intereses. Mucha gente nos encontramos asesorando, calculo que a ustedes les debe pasar lo mismo, muchísimas consultas que recibimos, donde por ahí el vecino y la vecina piensan que si dan de baja la cuenta de Mercado Pago, y jóvenes, si dan de baja la cuenta de Mercado Pago, la deuda desaparece y no, claro. la deuda aumenta porque, claro, digamos, cerrar lo virtual no significa que desaparezca, tienen datos, saben dónde están, hay toda una mirada donde ahora se han hecho públicos esos datos, esta vergüenza que tienen nuestros vecinos. Sí. Primero la vergüenza por quedar señalado, porque nosotros estamos en un mundo que hoy por hoy se mueve por lo mediático y los aprietes desde las redes, ¿no? Y mucho más si vivís si está eso ligado a una economía ilegal, claro, porque no tenés una red para que te acompañe en algo que ya sabés que está mal, claro, digamos, que es lo ilegal. Y por otro lado, todo lo que está haciendo el gobierno es fortalecer las grandes diferencias y desigualdades, porque necesitamos de una especie de, no sería solamente alivio fiscal, sino una segunda oportunidad, claro, como está haciendo Brasil, como lo ha hecho España, como lo ha hecho Colombia. Es decir, hasta aquí estamos, arranquemos desde cero. En un minutito seguimos charlando sobre, ya esta segunda etapa, dónde consultar, cómo acercarnos y si pertenecemos lamentablemente a la economía ilegal, pero siempre hay formas de, en todo caso, si uno consulta, intentar salir de esa situación. Enseguida volvemos con esta mesa, Marcos. Vamos a la tanda. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. En Riobamba, 1075. Joyería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.com, compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos, 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar, ya trabajando en un nuevo material a punto de dar a luz.
contrastando. No se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabes quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Rompe el círculo. Con nuestro plan de protección de los ingresos, empezás a pagar a los 60 días con una tasa 3 veces más baja y hasta 60 cuotas. Inscribite ahora en ID Ciudadana a través de nuestra web. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Toda la vida Sport. Feliz Día del Niño. De alma y de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Vuelve la Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas más increíble, cumple 15 años. Te esperamos del 13 al 16 de agosto en los galpones de Costa Nueva. Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. El Día de las Infancias se celebra en Ready, el festival infantil gratuito más grande del país. Este domingo 16 de agosto de 10 a 18 horas te esperamos en el Parque Urquiza con juegos, gastronomía, experiencias interactivas, acciones solidarias y espectáculos en vivo de Pau Pau, Sofi Gazaniga, Marcela Morelo y Los Lirios. Saca tu QR de ingreso en rosario.gov.ar/cultura y vení a disfrutar. Auspician Paseo de los Patos, Cruz y Juegos, Comunidad Fan, Cadena 3, Banco Municipal y Municipalidad de Rosario. Necesito nafta para mi auto y necesito un café. ¿Dónde voy? A la zona oeste de Rosario. Allá inauguró allí la nueva Shell, 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop para que te tomes ese cafecito, y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o de GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Qué hago? Sumate. Bueno, y sumarás. Muy bien, eso haremos. Haremos. Como hemos sumado a esta linda mesa de amigas que, bueno, nos están contando temas que son... Miren, les cuento algo. Y en esa oportunidad también Norma nos dio una mano. Tratamos acá en este programa una cosa tremenda, que es la muerte por suicidio de una joven. Y vinieron los papás. No logramos, mirá que nuestra productora Liliana del Bosco saca agua de las piedras, no logramos que pueda venir una persona endeudada.
creo que es exactamente por lo que recién Patricia nos contaba, por esa vergüenza cuando no hay nada que ser, no hay motivo para esa vergüenza. El motivo es una realidad que nos pasa por arriba y especialmente personas con más vulnerabilidad. La carga de esa emoción Exacto. negativa y para de alguna forma distribuir los costos de esta situación de una forma más equitativa. Patricia, los que nos están viendo, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, bueno, si están en una situación así, si conocen algún familiar o algo para contener, para abrazar, pero desde hechos concretos. Precisamente, lo que daban cuenta las personas que nos antecedían en el uso de la palabra es la necesidad de trabajar en la defensa de estas personas. Para ello la Unión de Usuarios y Consumidores, bueno, estamos viendo los lugares, los días y horarios de atención. Allí van a poder recibir asesoramiento, acompañamiento. ¿Cobran? No, el asesoramiento es absolutamente gratuito. No sé, pero te lo tengo Sí, que preguntar por porque el que está quemado, escaldado por una realidad, dice... es capaz que hasta no tiene para el colectivo y dice, si encima llego, me piden que pague. Hoy por hoy las consultas se pueden hacer a través de todas las redes sociales. Hoy no hay excusas para tratar de volver a fortalecer estos lazos que se han quebrado. Como bien me decían las chicas que me antecedieron en el uso de la palabra, estamos ante un problema que tiene hunde sus raíces en el sistema financiero. No estamos hablando del problema de una persona que tomó malas decisiones o desarrolló alguna cuestión que desembocó en un infortunio particular. Estamos hablando de riesgos... No cometió un error. O tal vez sí, pero ese error se vio incrementado, o exacerbado, un error forzado, exactamente, tal vez, exactamente, por la realidad. A través de una cantidad de riesgos sistémicos que les tocó asumir y que al momento de reclamar ayuda... Patricia, llega una persona y dice, bueno, estoy hasta acá. Doctora, ¿qué hago? Estoy hasta acá. ¿Qué hacen ustedes? Lo primero que tenemos que analizar en esos casos es cómo se compone esa deuda. Porque mucha gente, con esto de que la deuda se ha ido espiralando y han recurrido a diferentes fuentes de financiamiento, en realidad no sabe cómo, cuánto y a quién le debe. Entonces se impone hacer un análisis de la composición de la deuda, de cuáles son los niveles de morosidad en cada una de los rubros que componen esa deuda y tratar de ver cómo podemos acompañarlo o asistirlo en la contención de los problemas derivados. Muchas veces la persona que llega totalmente atravesada, colapsada, porque muchos de los acreedores han recurrido a gestorías de cobranza y lo que han realizado es un despliegue exacerbado de reclamos a través de todas las redes sociales, a través de todos los medios a su alcance, a través de todos los contactos de la persona. Hay escraches públicos también, ¿no? Sí, por supuesto. Ese verdadero acoso, lo primero que hay que hacer es hacerlo cesar, ver cómo podemos generarle una instancia de calma. Y ahí vendría, Norma, tu iniciativa, es decir, que un banco como el nuestro, de la Municipalidad de Rosario, pueda ser el captador de todas esas deudas. ¿Cómo sería? Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un gran acuerdo donde nuestro intendente se ponga al frente de ese gran acuerdo, donde haya capitales tanto del sector público como del sector privado. Porque en realidad los bancos también les va a tocar y van a caer en crisis. Porque digamos, ahora lo pueden ir surfeando, pero en algún momento el sistema económico financiero también va a empezar a temblequear por estas cuestiones. Porque además ya la deuda no pasa por una cuestión privada, no es una familia, es de cada 10 argentinos y argentinas hay 3 endeudados con muchos problemas de mora. Hay más endeudados, pero 3 con problemas de mora. Y en Santa Fe se eleva a 4 de cada 10. Por lo tanto, es un problema social. Por eso decimos que hay que atacarlo desde la política. Nadie tiene una solución única. Y además que esto, porque lo primero que han dicho los funcionarios, Caputo, Sturzenegger y el mismo Milei, es, bueno, quien toma crédito que se la arregle, porque acá, digamos, es, hacete cargo. Y no es que la gente no quiera hacerse cargo, por eso también la vergüenza, porque hay un sistema donde los argentinos y las argentinas estamos acostumbrados a pagar. La mora era mínima, entonces hay que mirarlo desde lo social.
Sabés la costumbre de primero pagar los impuestos. Claro, ¿no? Los jubilados y las jubiladas que tenemos, que están en una situación de gran fragilidad en todo sentido. Digo, esto es el tema, ¿no? Claro. Y también de nuestros jóvenes. Los Pero jóvenes están muy endeudados. Si el proyecto fuese, si el intendente lo toma y demás, sería que el banco tomase... Que el banco municipal con el intendente tomaran en cuenta de sentarse en una mesa con todos los sectores privados financieros y los espacios públicos, que hicieran un gran fondeo. Ese fondeo es la cantidad de dinero que se junte, es para parar la deuda y después empezar a reprogramarla, pero no que te sumen otras deudas. Claro. Y en ese sentido tiene que ir acompañado con medidas y acciones Claro, políticas o sea, concretas. no es que la persona endeudada va a dejar de pagar, solamente que va a dejar de endeudarse y recontraendeudarse y superendeudarse. Exacto. Eso sería. Sí, eso sería, pero sí esto tiene que estar acompañado de proyectos de segunda oportunidad, como el que presentó el senador Lewandowski. Hay muchos diputados y diputadas nacionales, y que eso tiene que ser nacional, donde sí la segunda oportunidad es decir, no den más, no permitan más que la gente se endeude, pero es el Estado con el sistema financiero que tiene que responder. Y a propósito del sistema financiero, Florencia, ¿cómo está? Porque los bancos también hay una deuda impresionante en billones de pesos. Sí. El problema principal igualmente es el de la situación de las familias endeudadas, y eso es importante decirlo. El problema de los bancos también es un problema importante porque tengamos en cuenta que cuando hablamos de nivel de morosidad, que es nivel 3, ¿no? Tenemos del 1 al 5, a partir del 3 ya se te considera moroso porque hace más de 3 meses que no pagas tus deudas. No es el último, ¿no? Nos queda todavía el nivel 4 y el nivel 5, y cuando analizamos, por lo menos en la provincia de Santa Fe, qué cantidad de deudores morosos están en nivel 5, vemos que la mayoría están endeudados con billeteras virtuales. Y eso también es importante, porque cuanto más incobrable es la deuda, cuando es grado 5, ya estamos en un nivel de incobrabilidad de la deuda. Incluso te cierran todas las puertas para un futuro Exactamente. Cuanto más incobrable es la deuda, generalmente se endeudan con billeteras virtuales. Eso es importante. Además, las billeteras virtuales en la provincia de Santa Fe representan el 40% de la mora. Yo antes dije 80-20 a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe es un 40%, es un montón. Entonces va a ser un problema de ahora más para los bancos, pero también va a ser en gran parte una responsabilidad de afrontar por parte de los bancos y de las entidades financieras, analizar a qué tasa y con qué posibilidades de pago de esa deuda han otorgado el crédito. Y con respecto a las familias y lo virtual, las billeteras virtuales, y lo que decía Normita antes, que a veces uno cree que, bueno, me bajo de esta billetera y ya está, y desaparezco y me desaparece la deuda. Me gustaría si lo podés profundizar. Sí, nosotros lo que vemos también, estamos haciendo una serie de encuestas en la ciudad de Rosario sobre el endeudamiento de las familias y vemos que hay una dinámica de desconocimiento de lo financiero. Es verdad que piensan que se puede desinstalar la billetera virtual y la deuda desaparece. Eso no es así. La deuda continúa y se incrementan los intereses y demás. Y además, por ejemplo, si vos tenés una deuda en una billetera virtual, te desinstalás la billetera, ¿no? Pero a esa billetera te ingresa una cantidad de dinero que alguien te transfiere o te transfiere en tu sueldo o lo que es, o alguna asignación universal por hijo, por ejemplo, que ahora se puede, directamente te la chupa. Claro, por más que tengas instalado o desinstalada la billetera virtual. ¿Y en el banco cómo es eso? ¿Hay un límite? Porque el presidente desreguló todos esos límites. Hoy hay un límite si vos en tu cuenta te entra lo que fuere, de la misma forma. ¿Hay un límite o también te lo chupa todo? Bueno, perdón. Ahí ese es el grave problema que estamos viendo hoy con el consumidor asalariado. Hablamos mucho del consumidor. El consumidor asalariado, hoy por hoy, es muy frecuente que se llegue a buscar ayuda porque su sueldo se redujo a 0. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muchos empleados públicos que tenían acceso a créditos preaprobados se financiaron tomando estos créditos que los bancos le ofrecían y a un solo clic. Parece haber leído en la provincia que no sé si ya sacaron un decreto o una ley sobre eso para ponerle un tope, ¿verdad? Sí, los descuentos por recibo. Claro. Que hace la provincia, en ese sentido, código de descuento. Exactamente. Sí. En ese sentido, ¿qué pasó? El consumidor fue tomando estos préstamos preaprobados, estos préstamos se descuentan directamente de su sueldo y experimentó una seria merma en sus ingresos. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a financiarse a través de las tarjetas de crédito que concedían los mismos bancos, a lo cual
al tener el sueldo totalmente tomado por estos descuentos, no poder pagar la tarjeta de crédito, empezar a pagar el mínimo, les generó una superdeuda que esto terminó impactando en que al momento de recibir su ingreso esto era igual a cero. Cero. O sea, se han licuado todos los ingresos. Esto tiene muchísimo que ver con la necesidad de implementar a futuro mecanismos de educación financiera. Si la batalla por la desinformación la hemos perdido, tenemos por delante la madre de todas las batallas, que es la de la educación financiera, y ahí no podemos fallar. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos con esta persona que no posee ingresos? Ni siquiera estoy pensando, no solo para lo lógico que es comprar algo de comer, ni para ir a su trabajo. Porque claro, ¿con qué vos cobras cero? ¿Con qué te trasladás el mes que le sigue para cumplir con tus tareas, por ejemplo? Hay muchas situaciones de policías. Sí. La policía, digamos, tiene un alto endeudamiento también con lo que significan los códigos de descuento. De docentes nos hemos encontrado. Los trabajadores públicos tienen esa dinámica del código de descuento. Por eso hay que limitarla, porque no está limitado. Y en Rosario tienen más posibilidades que en Santa Fe. Y lo que quería también que nos cuente, Florencia, es sobre, porque pasó de largo mientras hablábamos, el salario y esa caída que vos decís con el actual INDEC es de un 10%, si fuese medido como proponía Labaña sería de un 20%. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Es decir, va para atrás con respecto a la propia inflación. Exactamente, sí. Nosotros comparamos siempre una misma serie que está en casi todos los informes del CEPA, que es muy interesante, que ponemos la base en noviembre de 2023, ¿no? Y vemos cómo cae el poder adquisitivo del salario registrado privado muchísimo. Además, eso siempre tengamos en cuenta mucho que estamos... más el público que el privado, Mucho más ¿verdad? el público que el privado. Sí, el público nacional está en torno a un 40% de la pérdida del poder adquisitivo. Después tenemos los públicos provinciales y el promedio del total de los públicos. Pero sí, la pérdida es muchísima, varía en cada provincia. Pero lo importante a tener en cuenta es que encima estamos hablando de salarios registrados privados. Digo, pensemos en todo ese porcentaje de la población que trabaja en la informalidad, que ni siquiera tiene los derechos adquiridos por los trabajadores registrados, que también son un montón. Y como bien decía Norma, nosotros hace poco sacamos un informe en la provincia de Santa Fe que analiza la situación del sector público de la provincia y analizamos la pérdida del poder adquisitivo de varios casos testigos, 7 casos testigos en particular, que tomamos y encontramos una pérdida de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, que es cuando asume Puyaro, enorme, terrible. Nosotros, tengo acá algunos datos para decir, digo, los docentes para recuperar el nivel de poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023 necesitarían hoy un bono de casi 8,5 millones de pesos. Digo, es impensado, porque cualquier docente nos va a decir es imposible que a mí me den un bono de 8,5 millones de pesos. Esa es la situación del caso testigo de los docentes que nosotros analizamos. Lo mismo un médico, más de 6,5 millones de pesos de un bono extraordinario para poder llegar a más o menos, no es lo que perdieron en el acumulado desde que asumió Puyaro. ¿Y eso qué incidencia junio. tiene en lo nacional y qué responsabilidad tiene en lo provincial? Mira, en realidad la crisis económica es generalizada. En la provincia de Santa Fe, los sectores más golpeados podemos decir que son los sectores públicos. Nosotros vemos, además ya habíamos hecho un análisis anterior que muestra el aumento de la planta política durante el gobierno de Puyaro y la caída de la planta de trabajadores, de lo que llamamos trabajadores de planta, ¿no? Exactamente. Y eso nos muestra que son de los más golpeados de la pérdida del poder adquisitivo, pero es una dinámica que vemos a nivel nacional y a nivel provincial. En gran medida se replica. Eso lo vemos con los trabajadores registrados, pero también lo vemos, por ejemplo, con los niveles de actividad. Vieron que siempre se dice hay sectores que crecen y sectores que caen. Los sectores que caen son los que generan más puestos de trabajo registrados. La construcción, la industria, el comercio. Eso pasa a nivel nacional y a nivel provincial también. Y los famosos nichos, palabra fea, ¿no?, de crecimiento, ¿dónde estarían? Bueno, a nivel nacional están sobre todo en la minería, ¿no?, que es todo lo que sea petróleo. La economía de la montaña. Exactamente. Pero que tiene su tope. Me decía alguien, no me acuerdo de tanta gente que uno habla, que en Neuquén, ¿sabes quién? Diab, que estuvo, bueno, en estos días hubo una polémica, ¿no?, con Galperín, y charlando con él, me decía que estuvo comiendo con el gobernador, y le decía que
no pueden recibir más gente en este momento, está todo como al límite en su provincia, bueno, porque no es justamente esta economía, que bienvenido sea, pero no es dadora de mucha mano de obra. Exacto. El análisis que nosotros hacemos es, hay 3 sectores que son los que más ganan, los que más crecen en nivel de actividad, que son minería, intermediación financiera y el sector, el agro, digamos, exacto. Y los que más pierden son la industria, el comercio y la construcción. La industria, el comercio y la construcción generan más o menos el 44% del empleo registrado a nivel nacional. Y los otros 3 sectores que crecen, menos del 10%. Entonces, cuando decimos, la economía está creciendo, sí, hay ciertos sectores que están creciendo, además geográficamente posicionados, porque eso es claro, digo, el agro está donde está el agro, la minería está donde está la minería, ¿no? También ese efecto derrame que se pretende generar es complejo en términos geográficos, no es una cuestión generalizada en todo el país, pero además genera poco puesto de trabajo registrado. Entonces, tenemos un problema de para dónde crecemos. Bien, tenemos unos minutitos finales, Patricia, y después cierra Normita. Sí, ese bono que no fue es la deuda que está. Y no hablamos de los jubilados, ¿no? Y, pues, evidentemente, diversas cuestiones contribuyeron a que se haya generado una crisis económica de niveles complejos y insospechadamente profundos, en la que el tema del endeudamiento se manifiesta como el capítulo más urgente a tratar y a tener en cuenta. La exhortación a través de las asociaciones de consumidores es a no quedarse masticando la angustia por lo que no fue o por lo que no puede ser o por lo que todavía no es, sino en la de salir a buscar ayuda, contención, asesoramiento, información, sea a través de una asociación de consumidores, sea a través de un profesional de su confianza, que la persona no se sienta postergada, anulada o de alguna forma avasallada en sus derechos. Sus derechos están y están para ser reclamados y puestos en vigencia. Gracias, Patricia. Norma. Nadie debería endeudarse para comer, ese es el proceso que estamos viviendo, buscar asesoramiento, no dejar que se los aprieten, no quedan expensas a escraches, hay legislación que sirve para proteger estas situaciones, así que... Y todavía hay organismos que pueden tutelar o responder, ¿no?, exactamente, a esas situaciones. Tenemos las organizaciones, como en este caso la Unión de Usuarios y Consumidores, tenemos organizaciones públicas como la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que está ubicada en calle Peatonal Córdoba, entre Maipú y La Prida, no me acuerdo la dirección exacta, tiene líneas de teléfono, tiene redes donde es el asesoramiento gratuito, y después hay otro grupo de organizaciones e instituciones que también pueden acompañar, así que estamos para eso. Florentina, un gusto en conocerte, tan jovencita y tan solvente. Bueno, a las 3 muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo. Muy bien, nos dirigió Azul Altuna junto a Ulises Vesprini, como siempre la producción y coordinación de Liliana Dalbosco. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.